Ok, vamos a analizar entonces los tres relatos. Dice así el primer relato, el segundo relato y tercer relato. Los puse los tres en columnas paralelas para que pudiésemos ver las similitudes y las diferencias de cada uno de ellos. Vamos con el primero. Dice así. Hechos 9, desde el 1 al 9, yo lo voy a resumir. Voy a tomar solamente en consideración los versículos que me parecen importantes. Dice así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién le rodeó un resplandor de luz del cielo? A Saulo. Únicamente a Saulo. Dice que le rodeó a él un resplandor de luz del cielo. Vamos ahora a leer el segundo relato que aparece en Hechos 22, del 6 al 13. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, aquí el segundo relato agrega la hora más o menos cuando es que ocurre. En mediodía, obviamente, cuando el sol está en su máximo esplendor, vamos a decirlo así. Dice, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Vamos ahora al tercer relato. Como dice el tercer relato de Hechos capítulo 26. Estos son ejercicios que son muy buenos de hacer. Yo siempre los recomiendo que lo hagamos cuando vamos a estudiar un texto y es ver las versiones y las diferencias de cada uno de ellos. Dice Hechos 26, 12 al 18. Cuando a mediodía, vuelve nuevamente, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, y aquí hay una variante que no la vemos en las anteriores. Dice a mí y a los que iban conmigo. Si bien el primer relato no dice que los que iban con él también les había rodeado la luz del cielo, el tercer relato los incluye a los acompañantes de Saulo. Okay, entonces aquí vemos una variante que no se da ni en el segundo relato ni en el primer relato. Ese relato ha agregado la idea de que también a los acompañantes de Saulo la luz los ha rodeado. Otro detalle, dice, y cayendo en tierra, aquí es que viene la idea de que el hombre venía en caballo y se cayó. Y realmente el texto no dice eso, solamente dice que él venía muy seguro caminando y la luz, digamos que lo atacó directamente a su vista y él se cae porque quedó posiblemente desorientado, ¿no? Dice, y cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, y cayendo en tierra, él únicamente oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cómo dice el segundo relato? Dice, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Vemos una diferencia en cuanto a tierra, suelo, pero prácticamente el texto es prácticamente el mismo entre el primero y el segundo relato. El tercero, vamos a ver cómo está enriquecido el tercero. Dice así, y habiendo caído todos nosotros, aquí vuelve nuevamente el nosotros estar incluido dentro del acontecimiento, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí también se agrega lo de lengua hebrea. Los demás textos no dicen que era en lengua hebrea, ni en griega, ni en aramea, ni en ningún otro idioma. El único que dice que es en lengua hebrea es el tercer relato. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ok? Entonces aquí serían 2 contra 1. El primero y el segundo relato no lo dicen, más el tercer relato lo agrega. Luego el segundo relato, fíjense lo que dice. Yo entonces respondí,
¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Ojo con eso, porque el segundo relato va a agregar de dónde es Jesús. Y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Como dice el primer relato, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. No dice de Nazaret, a quien tú persigues. Seguimos leyendo. Otro detalle que podemos ver en el tercer relato. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso, si usted va a los manuscritos más antiguos, de hecho los apóstoles, ese versículo aparece en el tercer relato. Pero fíjense lo que han hecho escribas más tardíos. Han hecho algo para poder relacionar el primer relato con el tercero. ¿Y qué han hecho ellos? Ellos han agregado ese versículo bíblico en el primer relato. Dura cosa te has de coser contra el aguijón. Pero déjenme decirles algo. En los manuscritos más antiguos, en donde está el primer relato, eso no aparece. En donde sí aparece es en el tercer relato. Pero algunos escribas han querido buscar la forma de armonizar el primer relato con el tercer relato y por eso lo han agregado en manuscritos más tardíos en el primer relato. ¿Ok? Fíjense esos detalles. Seguimos. El segundo relato no lo menciona. Después dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí el autor ha movido el versículo poco más abajo, lo ha corrido, donde dice Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que fíjense que ha colocado esta frase primero y después colocó la frase de yo soy Jesús, que busca vincularla con la primera, porque en el segundo dice yo soy Jesús de Nazaret, que es el único de los relatos, el segundo relato, quien dice que es Jesús de Nazaret. En el primero y en el tercero no dice que es Jesús de Nazaret, dice yo soy Jesús solamente. Otro detalle, dice así, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué hicieron estos hombres? Oyeron, pero no vieron. Ojo con esto. En el primer relato, los hombres oyen, pero no ven nada. Ahora, en el segundo relato, fíjense lo que dice. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vieron, o sea, todo lo contrario. Vieron, pero no oyeron. O sea, el segundo relato va en contra o dice todo lo contrario a lo que dice el primer relato. Y cuando vamos al tercer relato, no hace mención a ninguna de las dos cosas que hay en el primero y en el segundo relato. ¿Cómo dice el tercer relato? Dice así, no dice nada de que si ellos escucharon o no escucharon, sino que más bien continúa de esta manera. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que en el tercer relato se ha dejado atrás o apartado la idea de los que vienen con Pablo y se ha centrado solamente el autor del tercer relato en Pablo, en lo que va a ser Pablo. Y por eso ha omitido la idea de quiénes oyeron o quiénes vieron. Por último, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano,
le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. O sea, el primer relato dice que estuvo ciego por 3 días. Sabemos que el símbolo 3 días tiene que ver con un símbolo de resurrección. Por eso se le llama la conversión, por el tema de los 3 días. Porque el tercer día tiene que ver con una resurrección, vamos a decir así, una resurrección por el número 3. Ahora, fíjense lo que dice el segundo relato, y dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y ahí no dice más nada el segundo relato, no dice que tuvo 3 días, no, sino que aparentemente en el segundo relato, él llega a Damasco y se le devuelve la vista de manera inmediata. Y en el tercer relato no se hace mención de nada en relación a esta ceguera. O sea que en el tercer relato, Pablo no queda ciego por el tema de la luz que le ha llegado a él directamente. O sea, la ceguera en Pablo, en el tercer relato, no está. Solamente está en el segundo y en el primero. Se fijan cómo cada uno de los relatos tiene su propia, vamos a decir, versión de lo que cada quien quiere narrar como un acontecimiento.